Entonces, vamos a conversar sobre la carta a los filipenses. Si alguien quiere interiorizar en cómo se va generando esta comunidad de filipenses, de Filipo en particular, Hechos 16 del 11 al 40 nos presenta cómo fue el primer encuentro de Pablo con esta comunidad y los primeros convertidos y también el encarcelamiento que vive en Filipo. Así que Hechos 16 contiene a grandes rasgos cómo se genera esta comunidad. Lo que nos vamos a centrar hoy día en particular es poder conocer algunas características de Filipo, poder descubrir algunas características que tiene la carta, cómo se proyectan también algunas características de la comunidad, y vamos a terminar tomando uno de los tres discursos que tiene Pablo en esta carta, que nos va a servir para la reflexión y para enriquecer el. Sobre lo primero, me gustaría que quedara por lo menos como una evidencia el descubrir de que la ciudad de Filipo, que es la ciudad a la cual se escribe la carta a los filipenses, era una antigua ciudad griega fundada a mediados del siglo IV antes de Cristo por Filipo II, y por eso lleva su nombre Filipo, que era rey de Macedonia y era padre de Alejandro Magno. Así que tenemos que imaginarnos que pareciera ser que desde muchos siglos antes de la llegada de Pablo a esta ciudad, esta era una ciudad importante dentro del Imperio Romano. Estaba ubicada al norte de Grecia y del mar Egeo y era literalmente una vía obligada que unía el Asia Menor con Italia. Así que tenemos que imaginar de que era una ciudad que estratégicamente era parte de los caminos del imperio que conectaba Italia con Asia Menor, por ende podemos imaginar que el comercio que se gestaba en la ciudad era importante y también es definida como una ciudad bastante cosmopolita. Fue una colonia militar romana en el año 167, así que podemos imaginarnos de que Roma tenía mucha injerencia en la ciudad, pero aún siendo una ciudad con un apogeo político, social, económico, había muy pocos judíos en esa ciudad, no tenían una sinagoga y Hechos 16:13, que nos contextualiza un poquitito en la historia de esta comunidad, esta sinagoga o este grupo de judíos se reunía alrededor de un río que pasaba a 2 kilómetros de la ciudad. Ese fue el grupo de judíos presente en la ciudad de Filipo. Así que debemos imaginarnos de que la fuerza religiosa de esta ciudad estaba contenida en otras espiritualidades, en otras religiones, en otras creencias, que no era la fuerza de la tradición judía. Traje un monito para ubicar un poquitito la imagen, para que ustedes hagan una idea, yo también me hago una idea. Las rayitas son los viajes misioneros de Pablo. Eh, Podemos ver de que para la época Pablo hizo grandes viajes misioneros. De aquí para allá, de acá para acá, en total fueron 27 lugares hasta llegar a Roma, que fue uno de sus viajes más extensos, pero podemos descubrir de que en todas estas pasadas, por lo menos en la segunda y en el tercer viaje misionero, visita a Filipo. Filipo está marcado ahí con el clavito en rojo, para imaginarnos un poquitito cómo esta ciudad era el puente entre un lado del imperio y el otro lado del imperio, y también cómo en esta ruta misionera de Pablo, no solo él va transitando en viaje, sino que él va estableciendo pequeñas comunidades. Y todos estos lugares que él visita, podríamos decir que va generando estos grupos de colaboradores que se hacen cristianos, que se convierten a la fe cristiana y que siguen celebrando su fe, aún aunque él no esté presente. Lo llamativo de este acompañamiento pastoral que hace Pablo es que estas redes que él genera para una época donde las comunicaciones no eran tan fluidas como la nuestra, que uno manda un WhatsApp y llega al minuto, o uno manda una solicitud de Facebook que puede contactarse con una persona de otro lado del mundo, o manda un correo electrónico. Todos estos recorridos acontecen por el medio de comunicación de la época, que eran las vías imperiales. Por ende,
Pablo utilizó el recurso que tenía disponible para la tarea evangelizadora, que eran estos caminos que recorrían el imperio, y también todo este sistema de cartas, que era algo muy desarrollado dentro del Imperio Romano, donde el sistema de correos era muy rápido para la época. Por ende, tenemos que imaginar de que estos comunicados que mandaba Pablo en un sentido posterior, o sea, aquí hay muchas rayitas, podemos imaginar que los cruzados de cartas iban y venían en otras direcciones. Nosotros tenemos, y esto hay que hacer un voto de sinceridad, parte de los escritos de Pablo. Probablemente hubieron muchas cartas más que no quedaron registro, porque era como que una carta llegara al hermano Alejandro, el hermano Alejandro la leía, la explicaba, y nadie sabía después qué era lo que pasaba con la carta. Y probablemente hubieron otras cartas más que él escribió a otras comunidades, pensando en la capacidad de escritura que él tenía. ¿Cómo surge esta iglesia? Pablo evangelizó Filipo durante su segundo viaje misionero entre el año 50 y 51, y el texto de Hechos 16 menciona que iba acompañado de Silas, Timoteo y Lucas. Ese era su grupo de evangelizadores y colaboradores en esta caminata a Filipo. Lo interesante es, y aquí es como lo trascendente de esta carta, y me gustaría después que saliera al final, que la persona con la cual se hace el contacto y que lidera la comunidad de Filipo es una mujer, y es la figura de Lidia. Y Lidia va a ser la primera convertida, podríamos decir, en Filipo, y también la que se va a hacer cargo de esta comunidad. Y es muy interesante esto porque estamos hablando de una época donde la tradición judía se sostenía de que los hombres eran los líderes de las comunidades religiosas. Y en el caso particular de Filipo, es una mujer la que toma el liderazgo de la comunidad. Eh, Esta es una figura bien interesante porque hasta el siglo III, las mujeres dentro del cristianismo jugaron roles predominantes. Pero después del siglo III, cuando el cristianismo se institucionaliza como una religión oficial del imperio, las mujeres quedaron renegadas a ciertos espacios de la fe, pero en un primer momento nos encontramos con mujeres que tuvieron posiciones de liderazgo, como fue el caso de Lidia, que era la que estaba a cargo de esta comunidad. Filipo fue la primera comunidad en el territorio europeo, y lo otro interesante de esta carta es que más allá de ser una carta que reprenda, que llama la atención, como estamos acostumbrados a leer en Pablo, incluso la semana pasada alguien decía que tiene un tono medio agresivo en la carta que él está haciendo, en esta carta él más bien tiene una actitud bastante generosa porque reconoce las buenas relaciones que hay entre él y esta comunidad. Esta carta es una carta muy amable, muy sensible, muy pastoral, y lo interesante es que Pablo reconoce en esta carta de que él quiere mucho a esta comunidad de Filipenses. Él estima y tiene en alta estima también esta comunidad, y hasta que leamos el inicio solamente de la carta, donde Pablo literalmente dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros en Dios vuestro Padre, Señor Jesucristo. O sea, el lenguaje con que se refiere Pablo es un lenguaje de elocuencia ante esta comunidad de Filipo, y también cuando va terminando la carta ya en su último momento, él sigue insistiendo a los santos hermanos que están con ustedes. O sea, existe este lenguaje que no aparece en otras cartas. Pablo siempre termina con exhortaciones finales, pero acá existe un lenguaje muy cercano, y menciona a personas, nombres que han sido colaboradores en la tarea que él ha emprendido. Y en Filipo, y yo lo mencioné en uno de los estudios bíblicos anteriores, cuando hablé de las persecuciones que vivió Pablo, Pablo en Filipo fue azotado, encarcelado,
liberado milagrosamente, nos dice Hechos 16, y probablemente también cuando Pablo escriba esta carta, la hace también desde la cárcel, desde la prisión. Por ende, cuando leemos el típico texto, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esas palabras surgen desde la prisión, desde la cárcel. Así que podemos imaginarnos la potencia que también tienen esas palabras. Otro elemento que a mí me parece esencial descubrir es que esta carta surge cuando él está preso en Éfeso y el contenido de la carta también responde a poder descubrir de que eso está detrás. Pablo se identifica como un preso por la causa de Jesucristo y es porque él lo está viviendo en un sentido literal. ¿Cuál es el pecado o cuál es la condena de Pablo? La condena es anunciar el Evangelio, esa es la condena, esa es la culpa que se le da. Y lo otro que él intenta hacer sobrepasar en esta carta es seguir insistiendo en el tema de la justificación por la fe. Eh, y aunque yo lo mencioné recién que no había muchos judíos dando vuelta, sí había muchos judíos que se hicieron cristianos. Por ende, en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas y en la carta a los filipenses, Pablo va a insistir en el peso que parecía haber tenido las obras de la ley o la práctica de la ley como algo que para algunos cristianos era importante más que la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque en la tradición judía la justificación se lograba a través del cumplimiento de la ley. O sea, Dios entregaba salvación a través del cumplimiento de la ley. La persona se podía salvar a través del cumplimiento de normas, pero al insistir la carta a los romanos, la carta a los gálatas, la carta a los filipenses, en la justificación por la fe, está promoviendo una nueva forma de mirar la salvación. Ya no es por mis propios méritos, sino que es netamente por la fe en Jesucristo. Lo otro es que pareciera ser que Pablo está bastante agradecido de esta comunidad porque gran parte del texto, precisamente el capítulo 1, los versículos del 3 al 5, Pablo agradece y reconoce la generosidad de esta comunidad. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esta frase de Pablo de generosidad, de gratitud, de reconocimiento, él lo hace como una primera palabra en esta carta. Posteriormente, el capítulo 2 aparece donde les informa a la comunidad de Epafrodito, que probablemente era un hermano importante también de la comunidad. Quiere avisarles del viaje de Timoteo, eso lo hace en el capítulo 2, del 19 al 24, pero también él anuncia su posible visita. Y aquí está algo bien interesante en el capítulo 2, los versículos del 19 al 24, porque Pablo escribe y les dice, espero en el Señor Jesús enviaros prontamente a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Podemos darnos cuenta aquí cómo Pablo ofrece la visita de Timoteo. También en la carta justifica este envío de Timoteo, y aquí ya es mirar debajo del agua, pero probablemente en la comunidad había ciertas sospechas porque Timoteo era un joven y probablemente ellos esperaban
la visita de una persona, entre comillas, más preparada, más instruida, más sabia, de más edad. Pero Pablo envía a Timoteo y justifica esta visita de Timoteo diciendo, pero este tiene el mismo ánimo. Eso tiene, es como que Pablo dijera, este está en mi misma sintonía, estamos en el mismo, y lo manda a acompañar esta comunidad. Les exhorta en esta carta, les anima, y es interesante este ánimo que les da, porque el capítulo 3 evidencia eso. Esta carta quizás sirve de inspiración para animar la esperanza en todo momento, porque en el capítulo 3 del 1 al 3, Pablo les deja en claro, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí se demarca inmediatamente con los judíos que están dentro de la comunidad, pero les insta a gozarse, a animarse. Y es interesante esta figura porque probablemente cuando nosotros enviamos alguna información, lo hacemos para pedir algo o para solicitar alguna cosa. Pero Pablo dedica tiempo a utilizar este medio de comunicación para animar. Y lo más bonito es que el que anima está viviendo una situación de cárcel. Yo siempre digo cuando llego a la carta a los filipenses, es como que alguien que está en la UCI le está dando ánimo al enfermo que está al lado. O como alguien que sabe que va a morir está sosteniendo al que está a su lado. O como alguien que está en la guerra está sosteniendo al que está al lado y le está dando palabras de ánimo. Por eso que hay que descubrir cómo en estas palabras, gozaos en el Señor, el que la está diciendo está viviendo probablemente situaciones complejas, porque esta es la crisis. Y las buenas relaciones que tiene Pablo con esta comunidad son una cosa que cruza todo el texto. Probablemente los versículos del 15 al 16 del capítulo 4 evidencian este espíritu y dice Pablo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, fue una comunidad que siempre estuvo presente en la vida de Pablo. Y probablemente el tono de cercanía, el tono de preocupación, de aliento, responde también a este afecto mutuo, a esta cercanía que es recíproca, donde parece ser como una línea que cruza toda la carta, que dentro de todo lo que estaba él viviendo y lo que estaba viviendo también esta comunidad por estas personas que eran judías, que estaban ahí colando el mosquito, él les da un mensaje de alegría y de esperanza porque la presencia de Cristo es la que está en medio de ellos. Por eso que cuando leemos el texto, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un grito de resistencia, es un grito de esperanza, de fortaleza, porque incluso él, estando en la cárcel, estando limitado en su condición de libertad, él incluso es capaz de decir, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. O sea, toma una fuerza y una potencia de esas palabras. Quizás los que estamos aquí conectados no estamos en la cárcel, pero sí somos esclavos de muchas situaciones. Sí estamos amarrados de problemas, de enfermedades, de cosas que nos atormentan.
Y ahí es donde esta palabra toma mucho sentido. Cómo nuestra tarea es alegrar y esperanzar. Y ahí hay un desafío para la iglesia. Eso no significa que estemos todo el día riéndonos, pero sí como es contagiar de lo bueno de Dios hacia los demás. Por eso que, como último texto, para ir cerrando esta breve exposición, no quiero dejar pasar los versículos 8 y 9 del capítulo 4. Yo en mi Biblia lo tengo marcado con letras con destacador amarillo, por si acaso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De repente estamos en un mundo que ve todas las cosas malas, o de repente en la iglesia, o de repente en las situaciones que vemos a diario, vemos solamente las cosas malas. Y el apóstol Pablo le dice, desde la cárcel, piensen en lo bueno. Si tienen que pensar esto, algo, piensen en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Piensen en las virtudes, no piensen en los defectos. Y probablemente, como bien lo dice el apóstol Pablo en esta carta, y la paz de Dios estará con ustedes. La paz de Dios estará con vosotros.